La noche del 12 de marzo de 1994 estaba marcada por un silencio inquietante en la región montañosa de Oaxaca. No había viento, ni lluvia, ni señales de tormenta, solo un cielo oscuro y opresivo que parecía contener la respiración del mundo. A las 20:15, el vuelo 26571 de la aerolínea Aeropacífico despegó del aeropuerto de Oaxaca con destino a la Ciudad de México. 53 pasajeros, 7 tripulantes. Entre ellos, Laura Sánchez, una periodista de 30 años que cubría historias locales, y Martín Herrera, un ingeniero que regresaba a la capital tras una visita familiar. Los primeros minutos del vuelo fueron tranquilos. Se escuchaban risas apagadas, conversaciones superficiales, el zumbido constante de los motores. Pero a las 20:43, los controladores aéreos notaron algo extraño en los radares. El avión empezaba a desviarse de su ruta sin señal aparente. Intentaron comunicarse con la cabina, pero no hubo respuesta. Ni un solo mensaje, ni un ruido de alerta, solo silencio. A las 21:05, el contacto con el vuelo se perdió por completo. La última posición registrada lo situaba sobre un valle rodeado de montañas densamente boscosas, una región conocida por sus tormentas repentinas y su neblina que podía aparecer sin previo aviso. Los equipos de búsqueda se movilizaron inmediatamente, pero el terreno abrupto y la oscuridad dificultaban cualquier intento de localización. Al tercer día, los restos del vuelo fueron encontrados por un grupo de habitantes locales. La escena era aterradora. El avión estaba partido en varios fragmentos, como si hubiera explotado en el aire antes de caer. Algunos restos aún humeaban. No había señales claras de sobrevivientes. Sin embargo, lo más perturbador no eran los cuerpos o los escombros, sino lo que los aldeanos empezaron a relatar. Durante la noche escuchaban voces que llamaban desde las montañas, voces humanas, pero distorsionadas, mezcladas con ecos metálicos. Algunos juraban haber visto luces moviéndose entre los árboles, como faroles flotando, aunque nadie podía caminar hasta ellas sin perderse. El informe oficial de Aeropacífico declaraba que todos los pasajeros habían fallecido y que la causa del accidente había sido un fallo mecánico combinado con condiciones climáticas extremas. Pero para quienes vivían cerca del valle, la historia era diferente. A los pocos días, comenzaron a aparecer relatos de personas que aseguraban haber visto figuras caminando entre los restos del avión. Eran sombras humanas, pero de movimientos extrañamente lentos, casi flotantes. Sus ojos brillaban con una luz fría, como si reflejaran algo que no pertenecía a este mundo. Laura Sánchez, la periodista, no había sobrevivido. O al menos eso decían los registros. Su pasaporte, su cartera y sus pertenencias fueron encontradas entre los restos. Sin embargo, una semana después, un poblador aseguró haberla visto caminando por el borde del valle, con su cuaderno de notas en mano, anotando sin cesar, como si estuviera escribiendo algo urgente. Nadie pudo acercarse. Cuando intentaron seguirla, desapareció entre la niebla. Los investigadores que llegaron al lugar quedaron consternados. Algunas cámaras colocadas por las autoridades captaron anomalías, figuras humanas que aparecían y desaparecían en segundos, como si el espacio y el tiempo no tuvieran sentido en esa zona. Un piloto retirado que participó en la investigación declaró: "Nunca había visto algo así. Los cuerpos estaban donde debían, pero algo más, caminaba entre ellos. Algo que no era ni vivo ni muerto". La aerolínea cerró el caso oficialmente, pero las historias no desaparecieron. Algunos vecinos del valle cuentan que cada año, alrededor de la fecha del accidente, se oyen motores lejanos surcando el cielo, aunque no hay vuelos programados, y que luces se mueven entre las montañas, como si los pasajeros del 26571 siguieran intentando regresar a casa. Lo más inquietante es que los testimonios no solo provienen de adultos. Niños que juegan cerca del lugar dicen ver a personas en las ventanas de los restos del avión, saludando, moviendo las manos. Algunos incluso afirman que pueden escucharlos susurrar nombres, fechas y secretos que nadie más conoce.
El equipo de búsqueda original documentó todo en fotos y videos. En las imágenes se pueden distinguir claramente siluetas que se separan de los restos y desaparecen en la neblina, como si el accidente hubiera abierto una grieta en la realidad. Sin embargo, ninguna de esas pruebas fue admitida oficialmente. Muchos expertos que intentaron investigar más a fondo fueron desacreditados o ignorados, y las grabaciones se perdieron en archivos clasificados de la aerolínea y del gobierno local. La teoría que algunos residentes comenzaron a murmurar era aterradora. El valle no solo había reclamado vidas, sino que había creado ecos de las mismas. Las voces, las luces, los movimientos extraños, todo parecía indicar que algo del accidente permanecía activo, atrapado entre mundos. Algunos científicos que intentaron analizar los datos de radar y las grabaciones coinciden en que las montañas podrían estar afectando el espacio electromagnético de manera anormal, aunque nadie puede explicar cómo eso permitiría que figuras humanas revivan temporalmente. Lo más escalofriante ocurrió un mes después. Una cámara de seguridad instalada en la entrada del valle grabó una escena imposible. Un grupo de pasajeros, incluidos Laura Sánchez y Martín Herrera, caminaban lentamente hacia un bosque cercano. Sus rostros eran reconocibles, pero sus movimientos eran extrañamente rígidos, como si estuvieran siendo guiados por fuerzas invisibles. En un momento, se detuvieron, giraron hacia la cámara y parecieron mirarla directamente. La grabación quedó registrada y luego desapareció misteriosamente de los archivos oficiales. Los relatos locales también hablaban de símbolos extraños en la tierra, marcas que aparecían y desaparecían al amanecer, casi como si alguien estuviera intentando escribir mensajes a quienes se acercaran. Algunas de estas marcas coincidían con coordenadas que nadie entendía, excepto aquellos que afirmaban haber oído a los pasajeros susurrarlas en sueños o en el viento nocturno. El misterio del vuelo 265-71 dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué causó que el avión se desviara de su ruta? ¿Por qué los pasajeros parecían volver a la vida, aunque solo como ecos temporales? ¿Y qué fuerza mantenía esas presencias atadas al valle? Algunos expertos paranormales creen que ciertos accidentes aéreos crean lo que llaman puntos de repetición, lugares donde la energía de eventos traumáticos queda atrapada, reviviéndose una y otra vez sin explicación racional. Lo cierto es que nadie que haya vivido cerca del valle volvió a mirar las montañas de la misma manera. Cada noche, el viento trae un murmullo que muchos aseguran escuchar, nombres, fechas, advertencias, y la pregunta persiste como un eco que nunca muere. ¿Qué sucede cuando los muertos no quieren irse? La noche del 27 de mayo de 1994, el cielo sobre el valle de Oaxaca estaba cubierto por una densa neblina que ocultaba las montañas. El viento soplaba con fuerza y las nubes bajas parecían abrazar la tierra. A las 19:58, el vuelo Donri 6984 de la aerolínea Aeropacífico despegó del aeropuerto de Oaxaca con destino a Guadalajara. 37 pasajeros y 6 tripulantes abordaban el avión. Entre ellos, investigadores y periodistas que querían esclarecer los misterios del accidente del vuelo 26571 ocurrido 2 meses antes en el mismo valle. Los primeros minutos fueron normales. Se escuchaba el murmullo de conversaciones, el zumbido constante de los motores, el rasgueo de cinturones y maletas siendo acomodadas. Pero a las 20:21, los controladores notaron una desviación en la ruta. El avión parecía perder altura de forma irregular. Intentaron comunicarse con la cabina, pero la señal era débil, intermitente. Lo último que registraron fue un mensaje fragmentado. Valle, no. A las 20:30, el vuelo desapareció completamente de los radares. La zona ya era temida por pilotos debido a tormentas repentinas y neblinas densas. Equipos de búsqueda se movilizaron inmediatamente, pero el terreno abrupto y la vegetación espesa dificultaban cualquier avance. Cuando finalmente llegaron al lugar del accidente, lo que encontraron desafió toda lógica. El avión estaba partido en varios fragmentos, dispersos entre los árboles y rocas. Algunos restos aún emanaban calor, aunque el accidente había ocurrido hacía horas. Los cuerpos,
pocos que se pudieron recuperar mostraban extrañas marcas en la piel, surcos finos, casi grabados, que no correspondían con heridas normales de impacto. Las pertenencias de los pasajeros del vuelo eran encontradas dispersas de manera ordenada, como si alguien hubiera colocado cada objeto en un patrón específico antes de desaparecer. Pero lo más perturbador no eran los restos ni los cuerpos, sino lo que los testigos locales comenzaron a relatar. Durante la noche, algunos aseguraron ver figuras humanas entre la neblina, caminando hacia el bosque. Sus movimientos eran lentos, como si flotaran sobre la tierra. Otros afirmaron escuchar voces susurrando nombres y fechas, mezcladas con un zumbido metálico que parecía salir de ninguna parte. Un investigador que llegó al lugar semanas después del accidente afirmó: «Vi algo que no puedo explicar. Entre los restos se movían sombras que no correspondían a los cuerpos que habíamos recuperado. Era como si las almas de los pasajeros del vuelo anterior regresaran, atrapadas en el mismo valle». Algunos habitantes del lugar comenzaron a notar fenómenos extraños. Luces que aparecían y desaparecían en la cima de las montañas, cambios repentinos de temperatura en áreas específicas del valle, y sonidos de motores lejanos que nadie podía localizar. Algunos niños reportaron haber visto figuras con rostros conocidos, incluido Martín Herrera, del vuelo 2006-571, caminando entre la neblina, señalando direcciones y desapareciendo en segundos. El equipo de investigadores que acompañaba al vuelo 2069-84 colocó cámaras térmicas y sensores de movimiento. Durante la primera noche, captaron siluetas que parecían reproducir movimientos humanos, pero con pausas irregulares, como si el tiempo no existiera para ellas. En uno de los videos, se podía distinguir claramente a una figura que correspondía a Laura Sánchez, periodista del vuelo 206-571, caminando entre los restos del nuevo accidente, sosteniendo un cuaderno y escribiendo símbolos que nadie entendía. Los registros oficiales, sin embargo, declaraban que no había sobrevivientes y que los accidentes eran independientes, causados por condiciones climáticas extremas y errores de navegación. Pero las pruebas fotográficas y los relatos locales sugerían otra cosa: que ambos accidentes estaban conectados por algo inexplicable, algo que mantenía a los pasajeros del vuelo anterior y del actual atrapados en el mismo lugar. Las noches en el valle comenzaron a llenarse de susurros. Los aldeanos aseguraban escuchar conversaciones fragmentadas que hablaban de coordenadas, fechas y advertencias que nadie podía comprender. Algunos expertos paranormales que visitaron la zona afirmaron que el valle era un nodo de energía, un lugar donde los accidentes traumáticos repetidos generaban ecos que podían manifestarse físicamente. El fenómeno no se limitaba a las figuras. Algunos objetos, como maletas, cuadernos y teléfonos, aparecían en lugares distintos cada mañana, como si alguien o algo los moviera deliberadamente. Algunos sobrevivientes de accidentes anteriores, que habían logrado escapar del valle, afirmaban que el recuerdo del lugar los perseguía en sueños, mostrándoles escenas del accidente con detalles que no habían presenciado en la realidad. Lo más inquietante ocurrió durante una de las noches más densas de neblina. Un dron colocado para filmar la zona captó imágenes de luces formando un patrón sobre el valle, creando un mapa exacto del lugar donde ambos accidentes habían ocurrido. En el video, las siluetas de los pasajeros parecían flotar sobre las coordenadas, susurrando nombres y fechas, pero nadie podía descifrar el mensaje. Cuando intentaron reproducir el archivo en otros dispositivos, el video desapareció misteriosamente, dejando solo un fotograma congelado donde se distinguía claramente la figura de Martín Herrera señalando hacia la montaña más alta. Los rumores comenzaron a crecer, que los accidentes no eran simples errores, sino que el valle mismo reclamaba vidas, atrapando a quienes caían en él y obligándolos a repetir escenas como ecos. Que la aerolínea Aeropacífico tenía conocimiento de la anomalía y que los accidentes eran más que coincidencias, eran advertencias. Algunos habitantes afirman que cada 27 de mayo, a la misma hora de los accidentes, pueden ver luces y escuchar motores, aunque no haya vuelos en el cielo. Y que figuras humanas atraviesan la neblina, caminando lentamente, repitiendo movimientos y palabras que ya nadie recuerda completamente, como si la montaña insistiera en que no olviden. La pregunta que persiste y que nadie ha podido responder es aterradora.
¿Qué fuerza mantiene atrapadas a estas personas entre la vida y la muerte? ¿Son realmente los pasajeros o solo sombras de su existencia, condenadas a repetir los mismos eventos una y otra vez? Y sobre todo, ¿qué sucederá si alguien intenta acercarse demasiado al valle en la noche correcta? Porque algunos lugares, parecen decirnos, no quieren ser tocados, no quieren que los olvidemos, y los que caen en ellos nunca desaparecen del todo.